a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy intentaremos descifrar parte de nuestra región argentina como música y poder. Pues, ¿qué pasaría si la historia de Argentina no se contara a través de fríos discursos políticos, sino por medio de la música? Imaginen por un segundo que los libros fueran álbumes y que las batallas ideológicas se libraran en el escenario de un festival de rock. En realidad no ha habido un solo contexto político en el país que no haya tenido su propia banda sonora. La música en Argentina nunca ha sido un simple adorno, ha funcionado como un espejo de la resistencia, una herramienta de propaganda y sobre todo como un lenguaje cultural, capaz de decir lo que la censura prohibía. Por eso el viaje de hoy es largo y cargado de matices. Vamos a recorrer la historia nacional, partiendo desde el peronismo clásico, atravesando las dictaduras y la rebeldía de los 80 hasta la actualidad. Como del peronismo en Argentina, nos referimos al movimiento político que se consolidó entre 1946 y 1955 con la presidencia de Juan Domingo Perón. Él llegó al poder con un fuerte apoyo de la clase trabajadora y de los sindicatos, y durante su gobierno impulsó un modelo nacional popular en el que el Estado tenía un papel muy importante en la economía. Durante su mandato se promovió la industrialización del país y se ampliaron derechos laborales como el aumento de salarios, vacaciones pagas, jubilaciones y el fortalecimiento de los sindicatos. Además, la figura de Eva Perón fue fundamental, especialmente por su trabajo en políticas de asistencia social y por impulsar el voto femenino, pero hacia comienzos de los 50 empezaron a surgir tensiones políticas y económicas. También aparecieron críticas por el control del gobierno sobre la prensa y la oposición. Todo esto culminó en 1955 con el golpe militar conocido como la Revolución Libertadora, que derrocó a Perón y puso fin a su ciclo de gobierno, aunque el peronismo ya se había convertido en un fenómeno político y social. En este periodo, la música reflejaba la identidad del movimiento. Géneros como el tango y el folclore ayudaron a representar la cultura popular y la identidad de los trabajadores. Un ejemplo claro es Los Muchachos Peronistas, una canción que rápidamente se convirtió en el himno del movimiento. La canción expresa el entusiasmo y la identidad de los seguidores de Perón y su letra sencilla permitían que se cantara fácilmente en actos políticos y movilizaciones, por lo que terminó funcionando como un símbolo colectivo del movimiento que como una obra musical tradicional. De esta forma, la música ayudó a reforzar el sentimiento de pertenencia y la narrativa de justicia social y unidad obrera que promovía el peronismo. Desde el derrocamiento de Perón, Argentina entró en una etapa de gran inestabilidad política. Durante más de 2 décadas, el país alternó entre gobiernos militares y civiles, pero con una particularidad: el peronismo estaba prohibido. Esto significaba que una parte enorme de la sociedad quedaba fuera del juego político formal, lo que generaba tensiones constantes entre sectores sociales, partidos políticos y las Fuerzas Armadas. Hubo intentos de estabilizar la democracia, como los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia, pero ambos terminaron siendo derrocados por golpes militares. Luego, en 1966, llegó una nueva dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, que buscaba reorganizar el país como un modelo autoritario y tecnocrático. Sin embargo, esa represión generó aún más resistencia social, especialmente con protestas como el Cordobazo, donde estudiantes y trabajadores salieron masivamente a las calles. En medio de ese clima político, también estaba ocurriendo algo muy importante en el plano cultural. Surgió una generación joven que empezó a cuestionar el poder y la música se convirtió en una de sus principales formas de expresión. En esos años comenzó a consolidarse el rock argentino con figuras claves como Charly García y Luis Alberto Spinetta, que transformaron la música en un espacio de reflexión y crítica social. La canción Rasguña las Piedras, interpretada por Charly García, se llena de simbolismo y melancolía, y muchas personas la interpretan como una metáfora de encierro y la búsqueda de libertad en un contexto de represión. Con el tiempo, esta canción terminó convirtiéndose en un verdadero himno de la expresión artística frente a la censura en la Argentina de los años 70. Continuando, entre 1976 y 1983, Argentina vivió uno de los periodos más oscuros de su historia. El poder quedó en manos de una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agosti. El régimen suspendió las instituciones democráticas, prohibió la actividad política y aplicó una fuerte censura en los medios y en la cultura. Además de la represión política, este periodo estuvo marcado por el llamado terrorismo de Estado, en el que miles de personas fueron perseguidas, secuestradas o desaparecidas durante lo que se conoce
conoce como la Guerra Sucia. Al mismo tiempo, el gobierno implementó cambios económicos con políticas de apertura económica y de regulación financiera. Pero con el paso del tiempo, la crisis económica y el descontento social comenzaron a debilitar el régimen. Los conciertos también se transformaron en lugares de encuentro donde los jóvenes podían compartir una identidad cultural y expresar, aunque fuera de forma simbólica, su inconformidad con la situación política. La canción Solo le pido a Dios, del músico León Gieco, escrita durante la dictadura, expresa una especie de plegaria para no ser indiferente ante la injusticia, la violencia y la guerra. Con una melodía sencilla e inspiración folclórica y una letra directa, el tema logró transmitir un fuerte mensaje humanitario y pacifista. Con el tiempo, se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia cultural y de defensa de los derechos humanos de toda América Latina. Finalmente, la dictadura comenzó a derrumbarse tras la derrota de Argentina frente al Reino Unido en la Guerra de las Malvinas en 1982, y este fracaso militar aceleró la pérdida de legitimidad del régimen y abrió el camino para el retorno de la democracia en 1983. Dato curioso de la Guerra de las Malvinas es que durante el conflicto el gobierno militar argentino prohibió pasar música en inglés en la radio. La idea era evitar difundir cultura de países considerados aliados del Reino Unido en ese momento, y esa decisión tuvo un efecto inesperado, impulsó muchísimo al rock nacional. Muchas canciones de la época se inspiraron directa o indirectamente en la guerra y en la situación política del país. Los músicos comenzaron a usar la música para reflejar el clima social, la incertidumbre y el sentido colectivo que se vivía durante ese momento tan tenso. Después de años de dictadura, 1983 marcó un momento histórico para Argentina, el regreso a la democracia con la elección de Raúl Alfonsín. Su llegada al poder representó la esperanza de reconstruir las instituciones democráticas y restablecer el Estado de Derecho. Uno de los pasos más importantes fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP, que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante esta dictadura militar. Y gracias a ese trabajo se logró sin precedentes en América Latina el juicio a las juntas, donde se juzgó a los principales responsables del régimen militar. Sin embargo, el país enfrenta enormes problemas económicos, inflación creciente, deuda externa y fuertes tensiones sociales que terminaron generando una crisis que obligó a Alfonsín a adelantar la entrega del poder en 1989. En medio de ese contexto de transición y reconstrucción democrática, la gran explosión del rock nacional con bandas y artistas que reflejaban la nueva sensación de libertad, grupos como Soda Stereo y músicos como Fito Páez se convirtieron en símbolos culturales de esa generación que empezaba a expresarse sin censura, como la canción de música ligera de Soda Stereo. Aunque su letra es breve y bastante ambigua, muchos la interpretan como una mezcla entre nostalgia y lucidez, algo que pasó, que dejó huella, pero que solo permanece en el recuerdo. Y justamente esa sensación de mirar al pasado pero seguir adelante conecta mucho con la Argentina de ese momento. Después de años de represión y silencio, la sociedad empezaba a recuperar la libertad de expresarse y el rock se convirtió en una de las formas más visibles de celebrar esa nueva etapa democrática. La política intentaba reconstruir las instituciones y enfrentar el legado de la dictadura. La música acompañaba ese proceso dándole voz a una generación que quería hablar, cantar y sobre todo volver a sentirse libre. Ahora bien, entrando ya a la década de 1990, Argentina vivió una etapa marcada por el neoliberalismo y la globalización durante el gobierno de Carlos Menem. En ese momento se impulsaron reformas económicas profundas que buscaban abrir al país al mercado global. Entre estas medidas estuvieron la privatización de empresas estatales, la apertura comercial y la reducción del rol del Estado en la economía. Una de las políticas más importantes fue el Plan de Convertibilidad de 1991. Este plan estableció que el peso argentino tendría el mismo valor que el dólar estadounidense. En un inicio, la medida logró controlar la hiperinflación que había afectado al país en los años anteriores y generó una sensación de estabilidad económica. Además, Argentina se integró más a los procesos de globalización y a espacios regionales como Mercosur. Sin embargo, con el paso del tiempo también aparecieron consecuencias negativas: aumento del desempleo, cierre de industrias nacionales, mayor desigualdad social y una creciente dependencia del endeudamiento externo. En los años 90 hubo un auge del rock latino y del pop con una fuerte mezcla de estilos internacionales. Bandas y artistas como los fabulosos Cadillac y Andrés Calamaro ganaron gran popularidad dentro y fuera de Argentina. La canción más conocida es Matador, y aunque suena festivo y muy bailable, en realidad tiene un mensaje político y social bastante fuerte. El matador del que habla la canción no es un torero, sino un militante perseguido por el régimen.
importante a mencionar es la crisis económica de Argentina de 2001, uno de los momentos más críticos del país. Después de años de políticas neoliberales como el plan de convertibilidad, la economía comenzó a deteriorarse, aumentó el desempleo, el endeudamiento y la recesión. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa se impulsó el corralito, que limitó el retiro de dinero de los bancos. Y esto provocó protestas masivas y el llamado argentinazo, que terminó con la renuncia del presidente en diciembre de 2001. Hablando de cultura, la cumbia villera fue un género que reflejaba la vida en los barrios populares, la pobreza y la desigualdad, como Damas Gratis, cuyas canciones retrataban la realidad social de esos años y se convirtieron en la voz de muchos sectores afectados por la crisis. Desde la crisis, Argentina inició un nuevo ciclo político con la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003, seguido por los gobiernos de Cristina de Kirchner. El periodo surgió en un contexto de profunda crisis económica, social y política. El objetivo principal fue reconstruir el Estado, recuperar la economía y fortalecer la inclusión social. Durante estos años, el gobierno impulsó políticas económicas con mayor intervención estatal, buscando fortalecer el mercado interno y reducir la desigualdad. También se renegoció la deuda externa y se ampliaron distintos programas sociales. En el plano social y cultural también se aprobaron leyes importantes que ampliaron derechos. Un ejemplo es la Ley de Matrimonio Igualitario de Argentina, que convirtió a Argentina en uno de los primeros países de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. También se impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que buscaba democratizar el acceso y la diversidad en los medios de comunicación. Y todo esto estuvo acompañado por un fuerte discurso de soberanía nacional, justicia social y participación de movimientos sociales. Al mismo tiempo, el periodo también se caracterizó por una creciente polarización política entre el gobierno, sectores de la oposición, medios de comunicación y grupos económicos. La discusión sobre la identidad nacional también se reflejó en la música. Una canción muy representativa es la Argentinidad al palo de la banda Bersuit Garabat. La canción ofrece una mirada crítica e irónica sobre lo que significa ser argentino. Hace un recorrido por distintos personajes, eventos históricos y aspectos culturales del país. Habla de los contrastes de ser argentino, orgullo y frustración, logros y crisis. En ese sentido, funciona casi como un espejo de la sociedad. El tema se volvió tan popular. Más que una simple canción, se convirtió en un símbolo cultural del inicio del siglo XXI en Argentina. Para entender la Argentina desde 2015 hasta hoy, tener en cuenta un contexto marcado por cambios políticos fuertes y una economía muy inestable. El periodo comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, que impulsó políticas económicas más orientadas al mercado, buscando atraer inversión extranjera y reducir el déficit fiscal. Sin embargo, durante su gestión aumentaron problemas como la inflación, la devaluación de la moneda y la deuda externa, lo que llevó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2018. Después llegó el gobierno de Alberto Fernández. Su mandato estuvo marcado por la crisis económica que ya venía de años anteriores y además por el impacto global de la pandemia. Profundizó muchos problemas sociales y económicos. Y recientemente, con la llegada al poder de Javier Milei, el país vive un momento de fuerte polarización política y debates intensos sobre reformas económicas. Al mismo tiempo, la expansión de las redes sociales y la cultura digital ha cambiado la forma en la que la gente participa en política y expresa sus ideas. Justamente esos cambios sociales también se reflejan en la música. En los últimos años hubo un gran auge del trap y el hip hop argentino, géneros muy conectados con la realidad en los jóvenes. Un ejemplo claro es Canguro de Wos, una canción que se volvió muy representativa del momento actual, ya que la canción expresa el malestar de toda una generación frente a la desigualdad económica, la presión social y la idea de la meritocracia. En ese sentido, la música urbana argentina no solo muestra la influencia de la globalización cultural, sino también funciona como una forma de crítica social y de expresión de identidad para las nuevas generaciones. Por eso, canciones como Canguro se convierten en una especie de voz colectiva que refleja lo que muchos jóvenes sienten en la Argentina actual. Y llegamos al final de este recorrido por la historia argentina. A lo largo de las décadas vimos cómo cada contexto político, cada crisis y cada cambio social también tuvo su reflejo en la música. Desde el surgimiento del rock nacional, pasando por la música de resistencia durante la dictadura, hasta las nuevas voces que aparecen en momentos de crisis o transformación. La música siempre estuvo ahí, acompañando a la sociedad argentina. La Argentina no solo se escribió en discursos políticos, también quedó grabada en guitarras, canciones y generaciones enteras que encontraron en la música una forma de entender a su país. Eso, para cerrar este episodio, los dejamos con una canción que resume muy bien esa idea de memoria, identidad y reflexión colectiva. Escrita en septiempo atrás.